Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Hermanos, ya por 5 semanas con esta hemos estado enseñando y caminando a través de una serie que titulamos Llamados a la Gracia y la Verdad. Esta serie ha tenido como fin ayudarnos a concientizar para qué Dios nos puso en este lugar específicamente. Nosotros, como lo acabó de compartir Jorge Felipe en los anuncios, somos una familia que busca alcanzar a personas y sus familias con el mensaje del Evangelio, y así cuando ellos crean también sean parte de esta gran familia de Dios. Eso es lo que nosotros creemos que el Señor nos puso aquí. Nos puso primeramente para ser una familia con vínculos muy estrechos en Cristo Jesús, a fin de anunciar esa belleza. Hemos expuesto a la luz de esta serie de prácticas. Si no las has escuchado, puedes entrar a nuestras redes o plataformas en YouTube, en Apple, si mal no estoy, en Spotify también. Busca Redil, Gracia y Verdad y allí puedes escuchar nuestras predicaciones para que te pongas al día y escuchar qué estamos haciendo. Hemos expuesto cada una de nuestras prácticas. ¿Qué es aquello que nos distingue como iglesia local? Y ya Jorge Felipe nos ayudó de una manera muy didáctica de hacerlo. Nos relacionamos, nos conectamos, servimos y anunciamos. Miren qué fácil, nos relacionamos, nos conectamos, servimos y anunciamos. Esas dinámicas son las dinámicas que nos distinguen como iglesia local. Y hoy vamos a terminar esta serie de predicaciones para hablar de nuestra misión. Vamos a hablar un poco de ella. Somos esa familia que busca alcanzar familias con el mensaje del Evangelio para que ellos también sean parte de la familia de Dios. Eso es lo que nosotros somos y fuimos llamados a hacer, porque todas las cosas y todas las personas que existen en este mundo creado existen para algo específico. No hay cosa creada que no haya sido creada por un diseño o un diseñador inteligente a fin de que cumpla un propósito. Nosotros no fuimos creados al azar ni por el azar como para que buscáramos a ciegas y encontráramos nuestro lugar en el mundo y dónde encajar. No, la iglesia fue establecida también con un propósito. Y toda iglesia local, de la manera en que esté constituida, lo que haga, lo que cante, cómo se reúne, cómo predique, debería cumplir con ese fin. ¿Y cuál es el fin? Yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie y vamos a leer la palabra del Señor, como es costumbre cuando la vamos a exponer, y la abra allí en el texto que me imagino ya le ha estado dando vueltas a usted todos estos 40 minutos. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10. Dice así la palabra del Señor: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Ahora quiero invitarles, antes de que se siente, de que usted le lea este texto a la persona que está al lado en segunda persona. Mas tú eres linaje escogido, real sacerdocio, háblaselo a él, dile y recuérdale a él esa verdad. Léele esos 2 versos en segunda persona. Este pasaje hace parte de una porción mucho más amplia de Primera de Pedro, una porción que empieza realmente en el primer versículo del capítulo 2 hasta este versículo 10. Es prácticamente la conclusión. En este capítulo, versos 1 al 10, Pedro está invitando, está ordenando que los creyentes abandonen toda cosa mala, toda malicia, que eviten conflictos, que eviten envidias y que más bien
Una vez abandonada esas cosas, más bien deseen la leche espiritual de la palabra de Dios, porque la leche de la palabra de Dios, dice Pedro, es capaz y tiene poder de salvar las almas, de mantenernos, de crecer para salvación. Es decir, la salvación no es solamente algo que Cristo logró por nosotros, sino un estado de vida y un modo de vida en el cual nosotros crecemos. En segundo lugar, Pedro invita a los creyentes a que se acerquen a Jesús y que en la medida que se acercan a Jesús sean edificados como una casa espiritual en la cual todos los creyentes, todos los que han creído en Jesús, son un sacerdocio santo que ofrece adoración espiritual a Jesús. Ahorita vamos a explicar un poco qué significa eso de sacerdocio santo. Pedro, en ese orden de ideas, le está exponiendo a los creyentes cuál será el destino de aquellos que rechazaron a Jesús. Ese destino es la perdición. Pero añade que quienes han creído en Jesús, para ellos Jesús es de sumo valor, pues ellos ya tienen una nueva identidad. Y así es como llegamos a este par de versículos. En este par de versículos, Pedro entonces afirma a los creyentes en su identidad, en su nueva identidad como pueblo de Dios. Y esta identidad tiene un fin específico: dar a conocer la excelencia de Dios. Pedro está afirmando a la iglesia en su identidad como pueblo de Dios para que ellos den a conocer la excelencia de Dios. Y hoy nuestro propósito, cuando estoy hablando de nuestro, es el equipo de formación ministerial. Para ustedes, nuestro propósito hoy es persuadirlos a ustedes, Iglesia Redil, Gracia y Verdad, a creer que como Iglesia Redil, Gracia y Verdad somos representantes de esa familia, pueblo y nación de Dios en La Ceja. Eso que usted acaba de leer es para usted y para que sepa que usted es representante de esa familia, de esa nación, de ese sacerdocio, de ese pueblo de Dios aquí en La Ceja, con la orden. No es una invitación, no es un anhelo, no es un deseo de mijito, pórtese bien, no, es la orden de anunciarle a nuestra región la excelencia y belleza de nuestro Dios. De eso queremos persuadirlos, eso es lo que queremos que ustedes por fin abracen o abracemos juntos, porque yo creo que estoy en déficit en abrazar también esa visión de Pedro. Y para que abracemos esta convicción de lo que somos, yo quiero que nos convenzamos de de 3 cosas. La primera de ellas es que anunciamos debido a lo que somos. La segunda es que anunciamos debido a quién es Dios. La tercera de ellas es que anunciamos debido a lo que Dios ha hecho. Anunciamos por causa de lo que somos, anunciamos gracias a quién es Dios y anunciamos debido a lo que este Dios ha hecho. Entonces, bueno, vamos al primer punto entonces. Anunciamos debido a lo que somos. Miren el versículo 9 que usted ya le acabo de dedicar a la persona que está al lado. Dice que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Noten claramente que el versículo empieza con un pero. Ese pero tiene como fin marcar un contraste entre quienes no creen y los creyentes. Como acabamos de explicar, los versículos anteriores están marcando que una persona que ha rechazado a Jesús, que no literalmente obedece la palabra de Dios, es alguien que está destinado para perdición. En contraste con ello, el creyente es distinto. Pero ustedes son. Y este texto está completamente permeado de un lenguaje del Antiguo Testamento, específicamente Éxodo capítulo 19. Pedro le está dando a los creyentes, a esta mayoría de creyentes gentiles para los cuales la carta fue escrita, es decir, creyentes que no tienen trasfondo judío, Pedro le está diciendo a esos gentiles que creyeron, les está dando el estatus que Dios le dio a Israel como su simiente escogida, su descendencia escogida.
Su estatus también es un estatus de sacerdotes, son un reino de sacerdotes. Usted lo puede leer ahí en Éxodo 19. Y también los llama nación santa y su posesión. Mira el enorme privilegio que gozamos los creyentes. Somos ahora el pueblo de un pacto, el pueblo con el que Dios se ha comprometido a ser su Dios. Ustedes son ahora esto. Son una familia, son un sacerdocio real, son sacerdotes del Rey. Son una nación santa y son pueblo que ahora Él ha comprado para Él, le pertenece a Él. Ahora, veamos un poco lo que implican estos 4 aspectos de la identidad. Lo primero es que son un linaje escogido. Cuando estamos hablando de linaje, estamos hablando de familia. La palabra griega así lo denota, es una familia, es una descendencia. Dios ha escogido una familia para sí. La obra de Jesucristo en la cruz para todos los que creen garantiza que Dios ha adoptado para sí ahora hijos. Todo aquel que ha creído en Jesús, que ha abrazado la fe y que se ha arrepentido de sus pecados siguiéndole, es una persona ahora que goza del estatus de ser hijos de Dios. Es su descendencia. De alguna otra manera portamos los genes y el ADN espiritual del mismo Dios con nosotros. En segundo lugar, somos real sacerdocio. ¿Cómo así que real sacerdocio? Pero Pastor Fede, yo no estoy en ningún seminario, yo no tengo cuello clerical, yo no administro ninguna liturgia ni nada que se le parezca. No tiene que ver con eso. Un sacerdote es aquel que intercede. Es un mediador que intercede entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios. Nota lo que está tratando de decir Pedro aquí. Todo aquel que ha creído entonces se convierte en un intercesor, alguien que media entre Dios y los hombres. La razón por la que estés en este mundo, la razón por la que estás en este mundo es porque tú eres encargado de mediar entre el mensaje que Dios tiene para los hombres y estos hombres que están perdidos. Si eres un padre de familia, la primera responsabilidad que tú tienes es ser, cuando los llaman sacerdotes del hogar, es ser intercesores del hogar. Intercesores, aquellos que median. Quienes están siendo formados para el pastorado saben que la primera labor que tienen que hacer es llevarle el evangelio a sus esposas e hijos. Y así todos los padres aquí presentes son embajadores. La imagen más cercana que tiene un niño pequeño de Dios la tiene a través de papá y mamá. ¿Sabían eso? Pero tus vecinos, tus amigos, tu entorno laboral tendrán una imagen de Dios a través de lo que tú les estés dando a conocer. Por eso somos sacerdotes, porque somos intercesores. Esa era la labor de Israel como pueblo, ser una intercesora. El nombre de Israel, de hecho, literalmente traducido como el que lucha con Dios, entiende así, el que intercede, el que se pone en la brecha, haciendo alusión a la lucha que tuvo Jacob con el ángel. En tercer lugar, somos una nación santa. ¿Qué significa ser nación santa? Es decir, no somos solamente una familia, sino que tenemos una ciudadanía. Estamos constituidos por un conjunto de normas, de valores que ahora nos rigen. Las normas, valores y llamémoslo así, preceptos de Dios. Pero que diga nación santa también nos dice que somos una nación distinta, diferente. No nos rige este mundo, nos rige otro gobierno. Por último, dice que somos pueblo adquirido para posesión de Dios. Esto nos dice, en pocas palabras, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya somos pertenecientes a Él y por tanto Él es el que gobierna en nosotros. Y cuando estamos hablando de adquirido es que Dios lo adquirió con un precio muy alto. Primera de Pedro está diciendo que nosotros fuimos rescatados. La palabra rescatada es redimidos, comprados por precio, por la sangre de Jesús. Ya no nos pertenecemos. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 que nosotros los creyentes fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de su venida.
Es decir, que todo creyente porta un sello que Dios reconocerá como propio cuando venga. Este es mío. El Espíritu Santo tiene el sello. Es las arras, es la garantía presente de la posesión futura como hijos de Dios. Ahora, ¿hacia dónde están apuntando estos 4 aspectos de la identidad que tenemos como pueblo de Dios? Esto Pedro lo dice muy claramente en el capítulo 1, versos 14 al 17 de la carta. Dice: como hijos obedientes no se conformen a los deseos que tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, no se le olvide esa palabra, es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Esto apunta, estos 4 aspectos apuntan a la santidad. A que nuestra vida ha de ser una que es distinta a la de los demás. Eso es santidad. Ser santo no es ser alguien que es muy puro moralmente, así como uno dice de la abuelita: mi abuelita es una santa, mi tía es una santa, porque parece que tienen mucha bondad y no le hacen daño a nadie. Eso no quiere decir santidad. Santidad es algo distinto, algo que Dios ha separado, algo ordinario separado para una obra extraordinaria. Nuestros valores, nuestros deseos, nuestras motivaciones, sentimientos y actitudes deben ser provocados ahora mismo por Dios, no por el mundo. La razón es la que el mismo Pedro expone, como dice que hemos nacido de nuevo. Pedro dice que hemos nacido de nuevo de una simiente incorruptible. Dios nos hizo y ahora puso una semilla en nuestro corazón que no es corrupta, es santa, está libre de mancha. Por ahí dicen, hay un dicho muy paisa que dice: hijo de tigre sale pintado, ¿cierto? Nosotros portamos el mismo ADN de Dios ahora y eso se ve externamente. Eso se ve externamente. Quizá ya hoy en día se ha perdido mucha costumbre de que los hijos continúan el oficio que sus padres le heredan, ¿cierto? Mi familia, por ejemplo, es una familia de comerciantes, yo le salí músico. Pero mi papá no está decepcionado de mí, no, tranquilos. Quizá ya no existe eso, pero antes se conocían las familias por el oficio. Los Velázquez son familias de carpinteros, los Galeanos son negociantes, los Toros son familias de científicos, ¿ok? Eso sí es verdad. Entonces, se conocen los hijos, su manera de ser por cómo son en casa. Mis hijas, por ejemplo, la familia de mi esposa es una familia muy familiar, muy conectada familiarmente, distinta a la mía. No quiere decir que ellos son mejores que yo, ni yo mejores que ellos, son distintos, son muy apegados familiarmente. Y a mí me asombra ver a mis hijas, ellas tienen un sobrinito en los Estados Unidos, bueno, 2 sobrinitos en los Estados Unidos. A mí me asombra ver a mis hijas cómo entre semana le dicen a la mamá: me hace falta Jax, quiero llamarlo. Yo dentro de mis adentros digo: no puede ser. Porque soy completamente distinto, pero anhelan llamar a su primo porque eso es lo que han visto de la mamá. Hijo de tigre sale pintado. Ahí está, en aspectos físicos, en forma de ser, en decirle: así es lo que está diciendo Pedro aquí. Sed santos porque soy santo. Es que nosotros fuimos llamados a imitar a nuestro Padre. Mira cómo lo pone en el versículo 11 de este capítulo. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, miren esa palabra, extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, o sea, al mirarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Nota claramente aquí cómo anunciar las virtudes de Dios fluye de nuestra identidad como pueblo. Nuestra conducta surge ¿de qué? De que somos peregrinos y extranjeros, no somos iguales a los demás. No somos gente de este mundo, pero nuestra conducta y nuestro hablar hace que la gente vea a Dios.
Es más, nuestra conducta y nuestro hablar, en las palabras mismas de Pedro, está diciendo que en el juicio final esas palabras serán testigos, esas obras serán testigos. Cuando dice que glorificará, no quiere decir que van a ser salvos y van a glorificar a Dios de la misma manera que nosotros. No, probablemente se pierdan, pero no tendrán como decir no recibí testimonio. Lo recibieron a través de tu vida. Así como Dios afirma en Isaías que creó a Israel para publicar sus alabanzas, así también nosotros ahora somos su pueblo para anunciarlo a Él. Nuestro llamado de anunciar fluye de nuestra identidad. Hermanos, yo no sé qué tanto estamos involucrados en los propósitos de Dios al ponernos en este lugar. Ya saben que los propósitos de Dios es anunciar. Yo he tenido muchas reuniones, yo creo que los tengo cansados al equipo de formación ministerial y al equipo de siervos líderes de ministerio. Estamos estudiando un libro sobre evangelización juntos, hemos venido discutiendo mucho. Y uno de los ejercicios que nos hicimos fue preguntarnos qué era lo que nos obstaculizaba para compartir el evangelio. Muchos hablaron de miedos, temores, otros dijeron, es que yo no sabía qué era compartir, es que quizá esto, estamos haciendo una oración diaria para que Dios nos ayude a ser una iglesia que cree una cultura de compartir las buenas nuevas. Y hay muchas entonces razones por las cuales uno no quisiera o se siente obstaculizado para compartirlo, pero en este texto hay una razón de mucho peso y poderosa que, sin temor a equivocarme, yo creo que es la razón más influyente. ¿Saben cuál es? Hemos quizá ignorado que la naturaleza de nuestra identidad es misionera. Es decir, no estamos compartiendo el evangelio porque olvidamos que somos hechos para compartir el evangelio. Compartes el evangelio porque fuiste hecho para eso. Eres una nación santa, eres un real sacerdocio intercesor. Eres un pueblo escogido por Dios. Esa es la razón. De la misma razón en que yo espero actitudes de mis hijas, Dios espera actitudes tuyas que sean propios. Es un fluir lógico. El mayor obstáculo para compartir el evangelio es que se te olvidó, se me olvidó a mí también, que soy familia de Dios, que soy real sacerdocio, que soy nación santa, que soy su posesión, su pueblo. Esa es la razón de más peso. Porque el que se sabe hijo, el que se sabe parte del reino, va y lo expande. La lógica es sencilla. Y esto también me está dando duro a mí. Pero es probable que nosotros hayamos desvinculado nuestra identidad de la misión. Sí, es muy probable. Quizá hemos pensado que predicar el evangelio es obra del pastor Fede o de Juan Camilo, que es misionero, o de los líderes o de los que tienen mucho talento y los que quizá hacen buenas relaciones sociales. No, por favor. Aquí Pedro está diciendo que es obra de todos, no de algunos, de todos. Todos fuimos, los que creemos, fuimos hechos esto para hacer esto. Fuimos hechos su pueblo, su posesión, su familia, sus intercesores, para que la gente lo conozca. Todos tenemos el llamado. Harold nos lo recordó hace 8 días. El llamado es para todos. La orden es para todos. Quizás estamos siendo desobedientes a ese llamado porque olvidamos quiénes somos. Mi invitación hoy es a recordar quiénes somos. Recuérdatelo hoy. Eres lo que Dios ha dicho que eres. Eres su familia, su hijo amado. Eres su sacerdote. Eres aquel
que le clama con dolor a Dios por la gente perdida de este mundo. Eres su nación, no te rige la Constitución del 91. Te rige el reino de los cielos. Eres su pueblo, un conjunto de hijos de toda tribu, lengua, raza, nación, que nos reuniremos para darle la gloria a Él. Y lo que Dios quiere a través de tu vida es que llevemos a personas a que den un paso más adelante a fin de que lleguen a ese día. Hermanos, somos familia, sacerdote, pueblo y nación de Dios. Y por ello es que nuestra vida es una vida que lo anuncia. Pero hay una razón más por la que lo hacemos. Hay una razón más por la que anunciamos. En segundo lugar, anunciamos a Dios debido a quién es Él. ¿Ok? Miren el final del versículo 9. Como dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra virtud significa excelencia, algo sumamente excelente, lo más excelente de todas las cosas. Y mira que está en plural, no está hablando de virtudes, está hablando de virtudes. ¿Cuáles son las excelencias de Dios? ¿Cuáles son esas virtudes que Dios quiere anunciar de sí mismo o quiere que anunciemos de sí mismo? A la luz de 1 de Pedro le voy a hablar de varias. Una virtud o excelencia de Dios es que Dios es una comunidad perfecta. Es una comunidad de 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 son Dios. Los 3 comparten, como dice el credo, la misma adoración y gloria y existen en una comunidad profundamente de amor. Si nosotros amamos es porque Él ama al ser un Dios en comunidad. En segundo lugar, dice que Dios es un Dios glorioso, lleno de gloria. La gloria se puede entender como el esplendor sumo de su belleza y de todo lo que le rodea. O sea, es la luz admirable, como lo dice aquí. Es un Dios lleno de gloria y de belleza. Pedro también habla de Dios como un Dios poderoso. Un Dios para el cual todo le es posible, un Dios que puede hacer todo lo que le place, especialmente un Dios que puede sostener a sus hijos en medio de este mundo. En cuarto lugar, Pedro habla de Dios como un Dios bueno. Su inclinación misma es hacer bien a los demás. También habla Pedro de un Dios que es lleno de misericordia. Un Dios que perdona. En su ser mismo está el ofrecer compasión a los demás. Pedro también habla de Dios, como lo acabamos de decir, como un Dios santo. Es trascendente. Él no es su creación. Esa cancioncita que se canta por ahí, que dice que te veo en el arroyito, te veo en el charquito, en el arbolito, en el pajarito. No. Podemos ver destellos de Dios ahí, pero ahí no está Dios. Dios no es su creación. Dios está por encima de ella y la gobierna. Conoce cada pelo de tu cabeza. Los tiene contados, de hecho. Pedro habla de Dios como un Dios redentor, un Dios que rescata, un Dios que puede salvar también, un Dios que está para el perdido. También nos habla Pedro de Dios Hijo, quien nos da ejemplo en su sufrimiento, aquel que padece para que nosotros sigamos sus pisadas. Pero también Pedro habla de Dios Hijo como el pastor y el guardián de nuestras almas. ¿Te parece hermoso? Dice que Jesús es el príncipe de los pastores. Si por alguna razón nos hemos olvidado de ti, Él sigue siendo tu pastor y cuida de ti. Está pendiente de cada uno de tus pasos. Él es el buen pastor. También Pedro nos habla de un Dios juez. ¿Cómo así que Dios juez? Al ser Dios, el Dios que es distinto, trascendente, santo, es el Dios que puede juzgar entre lo bueno y lo malo. Es un Dios juez. Pero también Pedro nos habla
del Dios de gozo, el Dios que puede darle alegría a la vida y a toda alma. ¿Te parecen bastantes estas excelencias de Dios? Dios bueno, misericordioso, glorioso, poderoso, el Dios trino, redentor, salvador, el Dios hijo, el Dios juez. Es hermoso. Primera de Pedro, los versículos que están antes, que hablamos hace un rato, dice que nosotros venimos a Cristo. Míralo bien, creo que es el versículo 8. No, versículo 7. Dice: este precioso valor es, ¿cuál precioso valor? El valor de Cristo es pues para ustedes los que creen. Decimos que venimos a Cristo porque Cristo es de precioso valor para nosotros. ¿Sabes qué significa esto? Esto significa que en Él hemos encontrado toda la felicidad. En Cristo hemos encontrado todo aquello que hemos estado buscando. En Él ha terminado nuestra sed. En Él ha terminado nuestra insatisfacción. Él es el fin de toda búsqueda de amor, valor, aceptación, aprobación, seguridad, placer, libertad. Porque Cristo es el tesoro supremo, es la perla de gran precio por la cual uno puede venderlo y dejarlo todo en esta vida. Uno se deleita en aquello que lo asombra. Y yo recuerdo que hace poco vi al Retiro, hay un restaurante muy famoso llamado Ricas Arepas, ¿cierto? Pero yo sé por qué hicieron así, o por qué hice así. Usted tiene que pegarle un mordisco a una arepa de esas para darse cuenta de la verdad de el nombre. Es más, yo creo que no es justo con el nombre, debe ser deliciosas, majestuosas arepas. Lo cuento porque hay un hermano aquí que no le gusta la arepa de chocolo y que no sabía qué hacer con esa arepa cuando la probó. Ay, sí, papi, así es. Así es. Son deliciosas, es impresionante. Lo mismo con un manjar, es que aquello que te asombra será tu deleite. ¿Y sabes qué? Dios es el Dios que te roba tu asombro, aquel que tú puedes ver con una belleza tan majestuosa que tú no vas a querer dejarlo de mirar. El Catecismo de Westminster tiene quizá la pregunta más famosa que todos los creyentes nos hemos tenido que formular, que dice: ¿cuál es el fin último y supremo de todo ser humano? La respuesta es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Nuestra vida, hermanos, anuncia a Dios, no por los beneficios que obtenemos de Él, no por sus dones y sus regalos, sino porque Él es nuestro beneficio. Él es mayor que estos. John Piper diría: ¿iríamos al cielo solamente por sus dádivas? No, iríamos porque Él está allí, porque lo podremos ver ya presencialmente de una manera más grande que la que hasta ahora lo vemos, de una manera real. Él es nuestro mayor beneficio, don y regalo. Ahorita lo cantábamos en el himno que estamos aprendiendo. El himno dice en su primera estrofa que qué grande amor y plenitud es Cristo. No hay nada más, en inglés lo dice de esta manera: no hay un regalo mayor que el cielo nos pueda dar. ¿Sabes por qué? Primera de Pedro lo dice también: porque Cristo el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Punto final. El punto final es que una vez hemos conocido a Dios, ya lo tenemos todo. Una vez lo hemos visto a Dios, todo pasa a un segundo lugar. La pinta, el carro, el apartamento, todo lo demás, no hay otra cosa que uno quiera. Es lo que hace que uno pueda levantarse temprano a pasar tiempo con Él. Es lo que hace que uno se pueda trasnochar con Él. Es lo que hace que la alabanza en esta iglesia sea viva.
Sí, no tenemos todo el super equipo de alabanza que tienen las demás iglesias, pero hay una iglesia que canta viva. Y eso es lo que escucha el Señor, donde nuestro deleite es consumado por la alabanza a Él. No es posible una alabanza gozosa a Dios si Dios no ha sido el gozo del corazón. Sin ese amor, los cantos van a ser una religión fría y muerta. Sin el gozo encendido en el corazón por Dios mismo, nuestra religión será vacía y muerta. ¿No es cierto que uno no puede dejar de hablar de aquello que lo hace feliz? En este caso nosotros anunciamos a Dios porque Él es sumamente perfecto y excelente en su ser mismo. Y al darse a conocer a nosotros y alumbrarnos con su luz admirable, nosotros también queremos que admiren y amen esa luz. ¿Será que nosotros debemos replantearnos dónde ha estado nuestro gozo últimamente? ¿Será que necesitamos ser renovados, hermanos, nuevamente y volver a admirar la hermosura, la belleza y la gloria de nuestro Dios? ¿Será que es así? El mundo necesita conocer a este Dios. Ese es el Dios que este mundo necesita conocer. Pero por otro lado, si tú apenas estás conociendo la fe o no te consideras cristiano o creyente, Dios te está queriendo dar a conocer a tu vida como Él es en verdad. La misión de su Hijo fue llevarte a que Dios habitara contigo y disfrutaras de Él para siempre, darte esta nueva identidad de la que gozamos ahora los creyentes. No rechaces la invitación que Él te está haciendo hoy. Si lo estás sintiendo persuadido en tu corazón, búscanos al final de la celebración. Nosotros estaremos dichosos de acompañarte y ayudarte a conocerlo. Así que, hermanos, nosotros anunciamos a Dios porque nuestra identidad es anunciarlo. Como pueblo suyo es lo que hacemos, lo anunciamos también por quién es Él, el más excelente y grande de los seres. Pero en último lugar, hermanos, nosotros anunciamos a Dios por lo que Él ha hecho. Mira los versículos 9 y 10. Final del 9 y todo el 10 dice: aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Eso es lo que Dios ha hecho. 3 cosas puntuales. La primera, nos llamó de las tinieblas a la luz. Y esto es un lenguaje también del Antiguo Testamento, un lenguaje que se usó en el Éxodo. ¿Qué pasó en el Éxodo? Dios libró a su pueblo de la esclavitud. Un día antes de la última plaga hubo tinieblas. Hubo tinieblas en toda la tierra de Egipto, mas Israel gozó de luz. Israel fue rescatado de la esclavitud de una tiranía. Y la oscuridad, entre otros significados que puede tener la palabra en la Escritura, se usa como símbolo de estar perdido, de no tener norte alguno, de estar de aquí para allá. Dios garantizó el fin de nuestra esclavitud. ¿Cuál esclavitud? El pecado, la maldad, la esclavitud a nuestros propios deseos, la esclavitud de vivir para la opinión de los demás, de estar temiendo lo que los demás piensen, la esclavitud de estar buscando en este mundo finito y mortal las cosas que se nos perdieron con un Dios infinito e inmortal. También saber que Dios nos rescata de nuestra esclavitud denota imposibilidad para salir de ella. Un esclavo no puede salir por sí mismo de la esclavitud. Necesita alguien que lo rescate. Por eso es que Pedro dice que nosotros fuimos rescatados o redimidos de nuestra vana manera de vivir, porque la vida que adoptamos de papá y mamá nos hacía esclavos de esa misma vida y no podemos salir de ella a menos que alguien nos compre por precio y
pague lo que cuesta. Un precio muy alto. ¿Sabes cuál es? El precio de una vida perfecta, la vida de Jesús. Y por no podernos nosotros mismos salvar y rescatarnos de esa condición, la consecuencia a la luz de Pedro mismo y de la Escritura es el juicio de Dios. Dice Pedro capítulo 4 que los que corren en el mismo desenfreno de disolución tendrán que rendir cuentas a aquel que está sentado en el trono. Y tú ya sabes cuál va a ser el veredicto, ¿verdad? Entonces Dios nos hizo libres del pecado que nos esclaviza y nos condenaba a través de la muerte. Pero no solamente eso. Dice Primera de Pedro capítulo 1 que por la resurrección nos hizo nacer a una esperanza viva que nos sostiene en este mundo lleno de sufrimientos. No se van los sufrimientos, antes yo creo que se aumentan. Pero puedes experimentar un poder sobrenatural en medio de ellos. La hermana Cristina Gil, que está en estos momentos hospitalizada, acaba de pasar por un par de cirugías tenaces. Ojalá yo tuviera el lenguaje de algunos de ustedes médico para explicarles qué fue lo que le hicieron. No lo sé, pero sí puedo decir que fueron brutales. Yo he visto en esa mujer una paz impresionante. Porque la he visto crecer a través de estos 7 meses o algo más que hermanos la han acompañado aquí, allá y a su esposo. Es impresionante la manera en cómo los doctores nos dan escueta y cruelmente las noticias así como vengan, sin tacto. Pero es impresionante ver cómo ella ha sido sostenida con Cristo. No dejan de buscar al Señor, hacen un montón de devocionales. Quizá están llegando a la conclusión de que Dios las llevó al hospital para que ellos pasaran más tiempo con el Señor. Pero lo notas en su mirada. No notas desespero. Puede que haya angustia, puede que haya dificultad, pero tú no ves que esto la vence. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Nuestra familia, amigos, vecinos y entorno que no creen necesitan escuchar la mala noticia de su condición sin Dios y la buena noticia que los puede salvar y llevarlos a esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la necesitan escuchar de boca tuya, que eres uno de los testigos de esa libertad. No los prives de poder escuchar lo que Dios ha hecho por ti y lo que puede hacer por ellos también. Entonces tenemos a un Dios que rescata, que libra de la oscuridad, de la esclavitud. En segundo lugar tenemos a un Dios que nos hace su pueblo. Versículo 10, no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Pero está siendo muy claro con la iglesia a la que le está escribiendo, una iglesia de origen no judío. Y por historia el pueblo judío era el pueblo de Dios, el pueblo que Dios separó, el pueblo al que Dios hizo que se cumplieran las promesas de Abraham. Un pueblo que para llegar a ser pueblo de Dios se necesitaba y mucho. Y un pueblo que fue privado por el mismo Israel de conocer a Dios. Literalmente éramos ajenos a Dios, extraños a Dios. No teníamos arte ni parte con Él y todo lo contrario, estábamos alienados, éramos enemigos de Él. Ahora nosotros gozamos de todos los privilegios de ser suyos, disfrutamos de su presencia. Ahora somos peregrinos y extranjeros de este mundo, pero vamos rumbo a nuestra patria, a gozar de esa herencia maravillosa y marchitable reservada en los cielos para nosotros, a quienes el poder de Dios nos sostiene. Ya no somos de aquí. En último lugar, no habíamos recibido misericordia tampoco, pero ahora recibimos misericordia. Y podemos entender la misericordia como compasión. Como la compasión de ese corazón que se conduele por la miseria de otro. Sabe que ese otro está en ignorancia y que está perdido y no tiene otra sentimientos a él que compasión. Compasión de ese estado de perdición. Compasión de que realmente los peregrinos y extranjeros son otros.
pero dice que nos amó, y fue por su amor que nos hizo nacer de nuevo a la esperanza viva. Fue por amor a nosotros que entregó a su Hijo en sacrificio vivo para que por su sangre fuéramos rescatados de la vana manera de vivir. Fue por su amor que nos hizo su familia, sus hijos escogidos, sus sacerdotes, su nación santa. Fue por su amor que nos adquirió como su pueblo. Es por su amor que nos consuela de toda aflicción y guarda nuestras almas y cuida de nosotros. ¿Cómo no hablarle a este mundo de ese amor? ¿Cómo no vamos a anunciar, hermanos, la excelencia de su misericordia? ¿Qué pasará con esa cantidad de niños en La Ceja que cada día están contemplando suicidarse? Sí, si no lo sabías, es así. El municipio con uno de los altos índices de suicidio infantil. ¿Qué va a pasar con esos niños que están contemplando el suicidio, que lo están considerando si no escuchan que hay un Dios que sí los está amando, que sí los quiere adoptar, que sí los puede rescatar de sus abusos? ¿Qué pasará con esa cantidad de jóvenes drogadictos en este municipio que perecen muertos en vida en las calles de La Ceja? ¿No los ha visto en el parque? ¿No los ha visto tirados como moribundos? Pues entonces vamos. Y se dará cuenta de la realidad. ¿Y qué de aquellas mujeres que no saben cómo lidiar? Una familia sin un hombre. ¿Qué de aquellas? Pero más aún, bueno, vamos a ser más aterrizados pues. ¿Qué tal de esa cantidad de vecinos que se vinieron de Medellín aquí a vivir una vida tranquila, cómoda, tan en su mundo, huyendo quizá también de situaciones insostenibles, entregando su vida a cualquier relación o viviendo de su riqueza, de su placer, de sus deseos? ¿Qué de ellos? Esa vidita de confort quizás sea lo más bonito que vivan en la eternidad. Eso será lo más parecido al cielo que ellos van a conocer. Vamos a dejar que nuestro silencio les prive de conocer el amor de Dios. Hermanos, nosotros una vez fuimos así, fuimos rescatados de esa oscuridad a la luz admirable de Dios, fuimos hechos su pueblo, fuimos hechos su familia amada, se nos dio un lugar en el reino, vivíamos en nuestro mundito, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos trajo a su rebaño. Ahora vivimos bajo la gracia y el favor de Dios y Él quiere que le anunciemos al mundo. Y no solamente es lo que quiere, nos lo ordena, porque su naturaleza misma, la naturaleza misma de Dios es darse a conocer, es salvar, es rescatar. Es que el mundo vea que Él es el único Dios vivo y salvador de los hombres. Y a ti que estás llegando y quizá apenas te estás acercando a la fe, no desaproveches el día de hoy. Quizás este es el día donde Dios te está extendiendo misericordia. Mira, tú no eres hijo de Dios por ser un ser humano, no, eso es un cuentico chino. Sé es hijo de Dios porque a Dios le haya placido que tú creas en Él. Nacen de una simiente, de unos genes no humanos ni carnales. Un hombre en Nueva York, miembro, quizá casi un CEO de una de las compañías más famosas de Manhattan, tenía una empleada que cometió un pequeño error financiero que le costó a su empresa unos milloncitos de dólares, milloncitos. Ella iba a perder su reputación, iba a perder su trabajo, difícilmente iba a ser contratada más adelante. Estaba en una situación muy difícil. Y este hombre, viendo la situación, en una reunión de junta le dijo a los miembros de la junta: yo cometí el error. Ella cometió esos errores, pero yo estoy detrás de ese error porque yo a ella no la capacité como debía capacitarla. Eso no era verdad, si él sí le había dicho. Pero les dijo a ellos: yo debía haberla capacitado, yo debía haber estado ahí, por favor, yo soy el culpable. Ella fue perdonada, se mantuvo en su puesto, pero él prontamente fue degradado de su cargo. No echado, pero degradado de su cargo. También le costó a él recibir los ingresos que antes recibía.
ella se enteró por sus jefes mismos que no había tenido la responsabilidad y que había sido su jefe el que la había tenido y quien la había asumido y que ella podía continuar en el cargo. Ella se conmovió y se puso a llorar y dijo: necesito hablar con él. Y fue y habló con él y le dijo: ¿tú por qué hiciste esto? ¿Tú por qué asumiste esta culpa? Tú sabes muy bien que era culpa mía. ¿Qué te movió a hacer esto? ¿Por qué lo hiciste? No tenías cómo, mira dónde estás. Y le dijo: yo soy cristiano. Y no soy llamado a actuar de otra forma de cómo actuaría Dios. El Dios en el que yo creo degradó su puesto en el universo para salvarme a mí el pellejo. ¿Cómo no voy a hacer eso por ti? Ella inmediatamente le dijo: dame el número de la dirección de esa iglesia, el domingo te caigo. Y hoy día es una creyente fabulosa. Creo que trabaja en un ministerio de fe y trabajo. Hermanos, nosotros poseemos una nueva identidad, poseemos un ADN espiritual, los genes de Dios, tenemos una relación filial con Él, es decir, que tenemos los privilegios, beneficios, derechos y deberes de la familia de Dios. Poseemos una cédula de ciudadanía cristiana que nos hace miembros del país celestial. Somos un pueblo que le pertenece y nada nos podrá quitar eso. Ahora pertenecemos al único Dios vivo, misericordioso, glorioso, poderoso, y eso es hermoso porque nos dio a su Hijo, que es de precioso valor para nosotros. Eso se dio también porque nos amó, nos rescató de la esclavitud, de la oscuridad del pecado, nos rescató de otro amo y nos hizo suyos para siempre. Esa misma identidad nos debe impulsar a abrir nuestra boca, acompañada con hechos así, propias del reino de Dios, propias del Padre, para anunciarle al mundo con lo que hablamos y lo que hacemos, que así es Dios, el Dios que puede darle esperanza y salvación a la ceja. Redil, Gracia y Verdad. Somos representantes de esta familia, pueblo y nación de Dios en la ceja, y tenemos esa misión: anunciarle a nuestra región la excelencia y la belleza de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, qué enorme privilegio nos has dado al llamarnos tus hijos, al darnos una identidad y un estatus tan grande. Nosotros hoy reconocemos que quizá no hemos sabido qué hacer con él, o al menos algunos de nosotros en los cuales está este servidor. Nada más ayer, Señor, pensaba en tanta gente que dejé en Medellín a la que le pude haber hablado y no le hablé. Quizá esperando el momento perfecto, la charla perfecta. Tú has dicho en tu palabra que cada persona que vive en este mundo, tú has fijado los límites de su lugar en el mundo para que de alguna otra manera, así palpando, te conozcan. Entonces, si están al lado nuestro, Señor, quizás es porque no quieres que te conozcan palpando, sino de frente. Señor, perdónanos haber olvidado nuestra identidad. O perdónanos quizá apropiarnos de nuestra identidad para nosotros mismos y disfrutar de estos deleites, Señor, y de estos derechos sin los deberes. Perdónanos, Señor, haber perdido el gozo de ser tuyo, Señor. El gozo de haber sido salvos, el gozo de haber recibido tu misericordia, el gozo de haber sido rescatados, el gozo de haber sido incluidos en tus planes. Como decía Harold, para crear mejor nuestro propio reino y no el tuyo. Señor, perdónanos como iglesia, Señor. Perdóname a mí, como persona a la que le demandarás cuentas de esta iglesia, Señor. Tú no nos has prometido que los vamos a alcanzar, eso tú lo harás. Tú simplemente nos has dado una visión tan bella de quiénes somos, de quién tú eres y qué tú has hecho, que eso nos debería impulsar a anunciar. Para eso existimos.
Señor, yo no quiero creer que lo que soñó Juan Camilo, Carlos Mendivelso, David Zanini y otros familias plantadoras fue simplemente porque fue una bonita idea. Yo no quiero creer eso. Yo quiero creer que es verdad. Yo quiero creer que es verdad que tú quieres alcanzar individuos y a sus familias, Señor, con estas buenas noticias. Yo quiero creer que tu evangelio, Señor, es verdaderamente poder de Dios para salvar. Yo quiero creer que tú realmente quitas los miedos y nos haces incluso una iglesia perseguida, sufriente por vivir para ti. Yo quiero creerlo porque me cuesta creerlo. Señor, si nuestra vida no sirve para tu gloria de esa manera, entonces por favor, Señor, no te voy a decir que nos borres de aquí, pero sí te voy a decir que nos renueves, que nos cambies, que nos quites esa actitud egoísta, que nos des la mente de Cristo, Señor.